Y ahora pues les quería dejar con mi compañero. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Soy José Ignacio Ocio, abogado del Estado aquí en Barcelona, especializado en la jurisdicción penal, en la persecución de delitos económicos y también especializado en la jurisdicción contencioso-administrativa, particularmente en la defensa de las liquidaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en las resoluciones derivadas del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña. Soy amigo personal del señor Sáez, de Ale y también de Antonio, y cuando me contaron que nos proponían hacer una charla en relación con Repara tu Deuda, pues la verdad es que me parece que es un trabajo loable, entiendo que muy bonito y muy satisfactorio, pero yo vengo aquí también a hablar en nombre o a dar la postura de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con el crédito público. Efectivamente, la existencia de una ley de segunda oportunidad en España es reciente. Era una anomalía en derecho comparado que España no tuviese una ley capaz de poner el contador a cero en cuanto a las deudas de los particulares. Que no existiese esa ley era algo pues inaudito en Europa. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo y además he escuchado unas palabras de Alicia de que obligar a las personas a comulgar con un San Benito de tener que cargar perpetuamente con unas deudas que no van a poder ser pagadas, no van a poder ser cumplidas, es antieconómico y me parece inmoral. Entonces, hay que articular algún sistema, y esta es la ley de segunda oportunidad que actualmente se encuentra recogida en la ley concursal, el Real Decreto Legislativo 1/2020. Hay que articular algún sistema para permitir a estas personas físicas, solo personas de carne y hueso, Allen, yo, Bertín, no personas jurídicas, no empresas ni sociedades, poder, de alguna manera ordenada, poder desligarse de estas deudas. En lo personal, yo considero que es una ley correcta, pero es cierto que es una ley que se ha quedado como consecuencia del tiempo un poco desdibujada, porque las tendencias, sobre todo las tendencias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es, evidentemente, como cualquier acreedor, en defender a muerte sus créditos y, evidentemente, no pasar ninguna. Y entonces la ley, inicialmente, ese artículo 178 que fue introducido en la ley concursal del año 2003, que actualmente ya no se encuentra en vigor, se ha quedado sustituido por el Real Decreto Legislativo 1/2020, parecía que había discusiones acerca de si el crédito público, el crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, se podía perdonar o no. Había disquisiciones doctrinales, hubo también la postura de la Agencia Tributaria, que evidentemente fue la de considerar que no se podía perdonar. Y luego vino el Tribunal Supremo en el año 2019 diciendo que sí. Y claro, eso la verdad que cuando el legislador se dio cuenta de las consecuencias que implicaría perdonar las deudas no solo de derecho privado, la que tenga una persona física con el Banco Santander, con las tarjetas de crédito, con la luz o lo que sea, no solo esas, sino que también con las de la Seguridad Social y Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ahí ya se encendieron todas las alarmas, evidentemente. Se encendieron todas las alarmas por las consecuencias jurídicas tremendas que tenía esta sentencia del Tribunal Supremo y que llevaron a la necesidad de la refundición que se hizo de la ley concursal, donde se encuentra la ley de segunda oportunidad. Fue necesario darle una vuelta, por decirlo de alguna manera, a la posibilidad que había introducido el Supremo de perdonar las deudas de derecho público. Y es aquí donde el Poder Ejecutivo, porque fue un texto refundido, aprobado por parte del Consejo de Ministros, el que estableció que no se perdonarían las deudas de derecho público, se exceptuaron. Esto es, se exceptuaron las deudas que tuviese una persona por alimentos. Evidentemente, por ejemplo, por las deudas que un padre tenía respecto de sus hijos, esas deudas no se perdonaban, pero tampoco se perdonarían las deudas de derecho público. Claro, esto supuso enmendar la plana al Tribunal Supremo, que había dictado en una sentencia del año anterior que se podían perdonar, pero claro, era por las consecuencias presupuestarias
económicas extraordinarias que daban, y por el mensaje que se emitía a los contribuyentes de que las deudas se podían perdonar. Evidentemente, las deudas de derecho público que se pudieran perdonar. Evidentemente, como ha dicho Ale, hay una serie de condiciones para que una persona física se pueda acoger, y es que no haya sido condenado por un delito contra la hacienda pública. Es aquí donde entra la agencia tributaria con su actuación. Claro, si a la agencia tributaria le impones la posibilidad de que pueda perder un crédito de derecho público, lo que va a hacer es, evidentemente, intentar utilizar estos artículos que prevé la ley concursal para evitar que esta persona pueda acogerse a esta posibilidad. Y, evidentemente, por ejemplo, la posibilidad de interponer una querella por un delito contra la hacienda pública se encuentra ahí. Si la cuota de fraude es de más de 120.000, evidentemente estás incentivando que se persigan penalmente a estas personas, porque si se le ha perseguido penalmente, se impide al juez de lo mercantil la posibilidad de que esta persona se pueda acoger al beneficio de la segunda oportunidad, porque lo dice la ley. Lo dice la ley concursal, que se suspende el procedimiento mientras se encuentre un proceso de investigación penal esa persona física. Entonces, claro, se le está dando como un incentivo a la agencia tributaria que me parece muy perverso, y, por lo tanto, que no se perdonen los créditos de derecho público puede dar lugar a esta posibilidad por parte de la agencia. Igualmente, el hecho de que, generalmente, cuando una persona se encuentra en una situación de insolvencia, tiende a proteger su patrimonio, tiende a intentar no ponerlo a buen recaudo. Esto es un delito también. Esto es un delito de lo que anteriormente se conocía como alzamiento de bienes. Un delito de alzamiento de bienes, ahora frustración de la ejecución. Claro, la gente, cuando le van a quitar todo y cuando le van a quitar su casa, le van a quitar todo, evidentemente es humanamente comprensible, luego aún así constituye un delito y las administraciones públicas están obligadas a perseguirlo, pero tiende a poner la casa a nombre de la mujer, tiende a intentar de alguna manera despatrimonializarse para que no se lo quiten todo. Es una situación desesperada y entonces pues la gente lo suele hacer. Entonces, evidentemente, también esto es un delito de los que impiden a esa persona acogerse a la ley de segunda oportunidad. Igualmente, si a la agencia tributaria se le quita la posibilidad de exigir el crédito público porque se le perdonaría, habría este incentivo a también iniciar toda una batería de procedimientos relacionados con el lanzamiento de bienes y acusar a las personas que han realizado esto, que podrían acogerse a la ley de segunda oportunidad, para paralizar esta posibilidad, lo de acusarles de los delitos de lanzamiento de bienes, o realizar una investigación muy puntillosa, muy detallista sobre estas personas. Una situación, evidentemente, que sería pues no solo desagradable, sino para estas personas que se encuentran en esta situación, pues la verdad, pues ahondar en la pena, ahondar en la situación extrema en la que se encuentran. Es por eso que el legislador tiene esa dicotomía entre perdonamos el crédito público, como nos dice el Tribunal Supremo, o cumplimos también el mandato constitucional del artículo 31 de la Constitución, cuando señala que todos tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y, por tanto, hay una tendencia natural de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y, en general, de todas las administraciones públicas a luchar por la defensa de los créditos públicos y que no se emita un mensaje a la sociedad de que los créditos públicos se pueden perdonar o de que el pago a la seguridad social es bueno, de aquella manera, te lo podemos perdonar, a un acuerdo extrajudicial. Con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los acuerdos extrajudiciales no funcionan y no valen. No valen porque lo prohíbe la ley. Nosotros no podemos entrar a discutir cuánto le podemos perdonar a una persona, por muy en riesgo o por muy extrema que sea su situación. No somos acreedores de derecho privado, somos acreedores de derecho público. La Ley General Presupuestaria nos prohíbe transigir, discutir, perdonar cantidades, condonar, nos lo prohíbe la ley. La Ley General Presupuestaria es extremadamente rigurosa en señalar que solo por, fíjense lo que les voy a decir, solo por un Real Decreto del Consejo de Ministros, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria puede transigir judicial o extrajudicialmente sobre créditos de derecho público. Es extremadamente exigente el legislador, extremando la protección del crédito público. Pues bien, sentado esto, por lo tanto, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria va a intentar proteger su crédito
al máximo. Entonces, actualmente hay juzgados en lo mercantil que están diciendo que pese a que este nuevos textos refundidos donde se incorpora la ley de segunda oportunidad ha mencionado o ha introducido que se pueden perdonar todo menos los créditos de derecho público, los juzgados de lo mercantil están intentando darle la vuelta, diciendo que el Consejo de Ministros en este texto refundido se excedió, que no era una labor solo de armonizar, de refundir, sino que fue muchísimo más allá, que se saltó en realidad lo que decía la ley concursal anterior, y los juzgados de lo mercantil, particularmente los de Barcelona, han entendido que este nuevo texto refundido hay que omitir la parte cuando dice que se exceptúa los créditos de derecho público, que eso no hay que tenerlo en cuenta, que se pueden seguir perdonando. Claro, la postura de la Abogacía del Estado y de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no puede ser más que defender que el tenor literal de la ley es la de que no se pueden perdonar. Y, por lo tanto, yo auguro que la postura y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no tenderán a oponerse, cuando sean llamados como acreedores, a que se pueda perdonar a estas personas físicas, que yo en lo personal alabo la postura, alabo el trabajo de reparar tu deuda, pero claro, también hay que cumplir ese mandato constitucional del artículo 31, cuando dice todos los españoles, todos los ciudadanos tienen que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y no puede introducirse excepciones de que de repente un crédito público se pueda perdonar. Entonces, yo auguro que la batalla por parte de los abogados que se encuentran en la defensa de estas personas físicas, pues será la de defender que sí que se pueda perdonar, que hubo unos excesos en la elaboración del texto refundido, que el Consejo de Ministros o la comisión delegada que aprobó el texto refundido se excedió al refundir, y la postura de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria será, por el contrario, sostener que hay que respetar el tenor literal de la ley. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdona. Sí. Esto que estás diciendo, entonces, iría en contra de lo que el Tribunal Supremo... Sí, claro, porque, a ver, yo esto lo voy a decir con unas palabras un poco gruesas, pero zapatero a tus zapatos. El Tribunal Supremo puede dedicarse a interpretar una ley, pero no puede crear ley. El legislador puede decir, oye, la postura que ha interpretado el Tribunal Supremo conforme a la ley anterior, no estamos de acuerdo con esa postura que ha alcanzado el Tribunal Supremo, y como el Tribunal Supremo no es legislador, viene el legislador después, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados y el Senado, y dicen, oye, vamos a crear una nueva ley que diga expresamente que lo que ha interpretado el Tribunal Supremo no es así y que debe introducirse la excepción de que en ningún caso se podrán perdonar los créditos de derecho público, los créditos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, porque el Tribunal Supremo interpreta, pero no legisla. Hay que separar los poderes. O sea que estamos jodidos. En resumen. Claro, o vamos a estarlo. Bueno, el caso no se sabe porque sí que es verdad, y a esto voy, es que la tendencia en el derecho internacional y la presión que existe a las administraciones públicas es a la de ir progresivamente, porque luego hablará Antonio de las directivas del derecho europeo, las obligaciones que nos impone Europa son las de que ha de perdonarse la totalidad de las deudas. Claro, y luego aparte también... Iñaki, no solo las de derecho privado, todas. Claro, por mucho que nos pese a nosotros. El Tribunal Supremo no legisla, pero es verdad que muchas veces ha impulsado legislación. Efectivamente. Es decir, por ejemplo, en el ámbito bancario, con todo el tema de quién paga la JD, al final es el Tribunal Supremo que, para proteger al consumidor, quién paga la hipoteca, si el banco, si el cliente, etcétera, los gastos de inscripción. Y al final eso nace con una sentencia del Supremo y acaba siendo ley. O sea, que al final es algo que pero puede ser una cosa... con la Iglesia hemos topado... Ellos se van a defender... Claro. Hombre, es que el debate no iba a ser tan bonito. Había que traer a alguien de la administración también, ¿no? Tenemos que traer a alguien de la administración. Con la Iglesia hemos topado, como se dice en mi casa. Y entonces, pues sí. Y además, y por ir finalizando, otra de los motivos por los que la ley se descafeina es porque, por esto que contábamos sobre el crédito de derecho público de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero también porque cuando estamos hay dos tipos de exoneración. Bueno, yo le llamo perdón de deudas porque no me gusta utilizar esas expresiones legalistas, ridículas, que nadie las entiende. Exoneración de pasivo insatisfecho, ¿qué es esto? Este perdón de deudas tiene al final dos vías en la ley. Tiene una vía general y una vía a través de un acuerdo extrajudicial.
al final, esta vía del acuerdo extrajudicial, si tienes créditos con la agencia tributaria, nunca se va a poder dar, porque la agencia tributaria nunca se va a sentar a negociar sobre su crédito, porque no es porque no quiera los inspectores, es porque lo prohíbe la ley. No podemos, ya he dicho, no podemos entrar a transigir, a discutir, a qué te perdono, qué porcentaje, me pagas esto, me pagas lo otro. No, entonces, ese acuerdo extrajudicial que haya intentado, dice la ley, que el deudor haya intentado un acuerdo extrajudicial, es que no, con nosotros no lo puede intentar. Entonces es tanto como vaciar de contenido eso. Y luego además habla de que tiene que establecerse esa segunda modalidad a través del plan de pagos y demás. Claro, tiene que establecerse un plan de pagos, pero se señala expresamente que los créditos de derecho público, los fraccionamientos y los aplazamientos, no serán los que tengan a bien concertar el deudor con sus acreedores y, bueno, 5 años. No, es que se someten a la normativa tributaria. Claro, los aplazamientos y los fraccionamientos de los créditos de derecho público, el juez de lo mercantil los tiene que aprobar de esa persona que se encuentra en esa situación extrema conforme a la normativa tributaria, conforme al Reglamento General de Recaudación, que claro, tiene es draconiano en la fijación de los aplazamientos y los fraccionamientos, y yo no te puedo aplazar, no te puedo fraccionar si no me aportas unas garantías. Pero vamos a ver, si estamos en esta situación extrema, es tanto como decir que no va a haber fraccionamiento y aplazamiento. Por tanto, de nuevo, esta ley queda desdibujada en cuanto a los créditos de derecho público, porque dice se aplazarán y se fraccionarán los créditos de derecho público conforme a lo que diga la normativa tributaria. Pues no se aplazarán y no se fraccionarán, porque sin garantías la recaudación no los fraccionará y no los aplazará. Entonces, simplemente son notas a tener en cuenta de cómo se encuentra la situación actualmente en materia de los créditos de derecho público, que son generalmente los que las personas físicas yo creo que acumulan de manera sustancial. Hay una parte importante de las de derecho privado, pero una persona puede verse perfectamente sometido sin comerlo ni beberlo, simplemente porque presentó mal una liquidación y de repente se encuentra con una serie de deudas de derecho público muy importantes que, junto con los recargos, los intereses de demora y demás, se crecen exponencialmente. Entonces, simplemente, y por finalizar, la tendencia, yo creo, auguro que será la de incluir progresivamente los créditos de derecho público, si no en general, sí determinados créditos, como ha pasado recientemente con los que concedía el ICO, que esos sí que, como consecuencia de una directiva europea, se han permitido la posibilidad de que puedan ser exonerados. Entonces, yo creo que la tendencia será progresivamente a ir permitiendo que los créditos y finalmente los de la agencia tributaria se puedan perdonar, porque en última instancia yo creo que eso es lo que decía la directiva que nos obligaba a transponer, que era pues que todos se tenían que exonerar, incluidos los de derecho público, y al final, por humanidad, yo creo que es mi opinión personal, evidentemente no otros compañeros abogados de Estado opinarán de otras maneras, pero yo creo que por humanidad con las personas naturales o las personas físicas, no con los empresarios ni con las empresas. Habrá que darle una segunda oportunidad, porque de lo contrario, y finalizo aquí, estamos enterrando a las personas la economía sumergida. No puedes colgarle un San Benito a una persona durante el resto de su vida porque tuvo un encontronazo, tuvo un bajón empresarial o tuvo una circunstancia excepcional y introducirles a la economía sumergida, porque esa persona al final de algo tendrá que vivir y de algo tendrá que trabajar y de algo se tendrá que ganar la vida, y por lo tanto, si le impones una carga perpetua de tener que pagar una deuda impagable, le estás expulsando. Al final es una muerte civil. Es una muerte civil que le impide tener pues una nueva hipoteca, acumular ahorro para poder abrir una tienda, etcétera. Entonces, por eso acepté la invitación, porque en lo moral, la verdad que estoy muy de acuerdo con la ley de segunda oportunidad, si bien todo ello sin perjuicio de la protección que el crédito público merece, que es un crédito privilegiado, es un crédito muy particular, que es un crédito con el que se pagan muchas cosas muy importantes. Recordad que la mitad del gasto público en España está destinado a pagar pensiones, el 25%, o sea, la mitad de esa mitad está destinada a pagar a los funcionarios públicos, que todo el mundo considera que cuando somos funcionarios públicos estamos detrás de una ventanilla pidiendo papeles o paseando papeles, y en realidad los funcionarios públicos son los médicos, son los enfermeros, son los bomberos, son los policías. Entonces, ese crédito público está destinado también a pagar a estos gastos también muy importantes, y por eso esa dicotomía entre si lo perdonamos o si por el contrario emitimos este mensaje a la sociedad de que el crédito público
se puede perdonar y demás.